Buenos días o buenas tardes, soy Cristina y bien, esta semana voy a explicar la temática acerca de la evolución en el concepto de la violencia machista. Voy a hablar un poquito desde el marco internacional y posteriormente desde la perspectiva europea. Lo cierto es que la problemática de la construcción de un género violentado empezó a plasmarse tímidamente a través de las fórmulas que visibilizaban el sexo como un elemento del que podían nacer desigualdades. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 incluyó, por tanto, en su segundo artículo una mención justamente al concepto de sexo, al indicar que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en la Declaración sin distinción alguna de raza, color, idioma, religión, opinión política, etcétera, y ahí incluyo ya el concepto de sexo, muy parecido a lo que ocurre en nuestra Constitución española cuando se habla en el artículo 14 del principio de igualdad. Al mismo tiempo, en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1945 se incluye también la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Por lo tanto, en el propio preámbulo ya también se incluye la igualdad específica de derechos de hombres y mujeres. Si bien es cierto que luego la propia declaración, por ejemplo, utiliza la palabra hombre como neutro o genérico en el cual las mujeres debemos sentirnos identificadas. Por lo tanto, vuelve a ocurrir un poco también como en nuestra Constitución, donde también se proclama el principio de igualdad, pero luego encontramos algunos preceptos donde desde una perspectiva feminista podríamos dudar acerca de que el propio texto ya en sí integre esa igualdad, como por ejemplo en el caso de la Constitución española, en el caso de la corona, cuando se le da preferencia al varón sobre la mujer. Bien, así pues la Declaración Universal de Derechos Humanos plasmaba la toma de conciencia de que el sexo, un elemento biológico, podía construirse como un motivo que justificara las faltas de desarrollo y respeto pleno de los derechos humanos. Este elemento biológico se posicionaba al mismo nivel que otros, biológicos o no, como son la raza, el idioma o la religión. De igual forma, al igual que ocurría con el resto de elementos o motivos como son la raza, el idioma o la religión, no se especificaba qué sexo en concreto o qué raza en concreto o qué idioma en concreto o qué religión en concreto podía constituirse como motivo que impidiese esa falta de respeto y desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por lo tanto, sí que se incluía en esos textos, digamos, generales que hablaban de derechos humanos el motivo del sexo, pero tampoco llegaba a decirse que cuál era el sexo que se imponía respecto al otro. Al mismo tiempo, como hemos indicado, con esta declaración nace ya de forma específica el apelar la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Es significativo que se especifique la igualdad de hombres y mujeres en vez de la igualdad entre hombres y mujeres. Algo que también es interesante de analizar en nuestra ley del 2007, la Ley Española de Igualdad de Hombres y Mujeres. Finalmente hubo un debate sobre si se llamaría la ley de igualdad entre hombres y mujeres y finalmente se indicó de igualdad de hombres y mujeres porque se entendió que incluir entre hombres y mujeres eh, podía haber una utilización androcéntrica del concepto de hombre en el sentido de que las mujeres debían llegar al mismo nivel que los hombres y por eso se descartó decir entre y se indicó de hombres
Si bien es cierto que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se incluye esta forma explícita de hablar sobre igualdad de derechos de hombres y mujeres, hay que decir que la declaración, sin embargo, adolece de integrar la perspectiva de género en el resto de la declaración, como por ejemplo cuando se habla de educación o de lo laboral o del acceso a la cultura, excepto en cuanto la Declaración Universal de Derechos Humanos habla de maternidad y matrimonio, donde sí que se menciona de forma explícita a las mujeres. Así pues, la única vez que se visibilizan las mujeres son para tratar de forma específica las discriminaciones que pueden tener en el ámbito familiar. Posteriormente, nos encontramos con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966. Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos vuelve a reflejarse otra vez la mención del sexo como un elemento que podía distorsionar la consecución de los derechos reconocidos en el pacto. En el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también se establece por primera vez el concepto de discriminación fundada por motivo de sexo. Y aquí ya sí que se habla de la palabra discriminación fundada por motivo de sexo, si bien es cierto que el sexo es un motivo que aparece al lado de otros motivos como raza, color, idioma, religión u origen social. También en el Pacto Internacional aparece el derecho a igual protección de la ley sin discriminación por motivo de sexo y nuevamente el sexo aparece al lado de otros conceptos como color, idioma, religión, opiniones políticas, etc. Al igual que con la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se incluyen menciones específicas a las mujeres, pero única y exclusivamente cuando se tratan temas relacionados con la familia, es decir, cuando, por ejemplo, en el artículo 23 se trata del matrimonio, o cuando se prohíbe la pena de muerte para mujeres en estado de gravidez, es decir, en mujeres embarazadas, en su artículo 6. Así pues, podemos ver que en los primeros textos que he llamado como genéricos, en el sentido de que se hablaba en términos amplios acerca de los derechos humanos o, por ejemplo, de los derechos civiles y políticos en el Pacto Internacional, sí que había ya cierta conciencia de que el sexo podía repercutir negativamente en la garantía de esos derechos y por lo tanto se mencionaba el motivo del sexo siempre al lado de otros motivos como la raza, el idioma, la religión. Y no será posteriormente, no será hasta 1979, si bien es cierto que entró en vigor en el 81, cuando a través de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es decir, la CEDAW, cuando se da un paso ya cualitativo en el sentido de crear ya sí que una convención específica que trate de forma concreta la discriminación contra la mujer y además ya se habla específicamente sobre la mujer, porque en los otros textos genéricos bien es cierto que cuando se habla del matrimonio, pues sí que se habla también de la mujer, pero en general se utiliza sexo sin hablar
sobre qué sexo realmente se constituye como violentador del otro. Ahora, con el nacimiento de la CEDAW, ya sí que se habla específicamente de discriminaciones basadas en el sexo, pero además focalizando a la mujer como el sexo violentado. La CEDAW fue la culminación de más de 30 años de trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, que fue un órgano creado en 1946, como vemos, un año después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según las Naciones Unidas, la CEDAW se estableció no solamente como una declaración internacional de derechos para la mujer, sino como un programa de acción para que los Estados partes garantizasen el goce de estos derechos. Esto es muy parecido también a lo que ocurre en nuestra Constitución española, donde aparece, como hemos nombrado antes, un principio de igualdad en el artículo 14, pero eso vendría a ser pues una igualdad formal, es decir, una declaración. Y la Constitución luego en el artículo 9.2 sí que establece ya lo que sería como un mandato a los poderes públicos para que esa igualdad sea real y efectiva, para que se garantice. Bien, a nivel internacional, pues podríamos entender que esta convención, tal y como la interpreta las propias Naciones Unidas, se crea ya como esa garantía de que los Estados partes pues ejecuten los derechos reconocidos en la propia convención. Con el fin de examinar justamente estos progresos, la propia convención crea un órgano muy importante que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que posteriormente irá lanzando recomendaciones. Pero lo cierto es que estas recomendaciones servirán para ampliar y avanzar, como ahora veremos, en el contenido de la propia convención. Especialmente serán muy interesantes en cuanto a violencia machista, la recomendación número 12, la recomendación número 19 y la 21. Y de esas tres, especialmente la 19. Pero volviendo a la convención, la CEDAW indica, eh, eh, o más bien inicia su texto apelando a la preocupación que genera el comprobar que las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones, a pesar de todo aquello incluido en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos internacionales, etc. Y justamente por eso nace la CEDAW. La propia convención también recuerda cómo la discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y el respeto a la dignidad humana, y de esta forma hace una relación directa entre el concepto de dignidad humana y la discriminación contra la mujer. Recordemos que los derechos humanos, al igual que los derechos fundamentales en nuestra Constitución española, nacen del concepto de dignidad humana. Por lo tanto, la vulneración de cualquier derecho fundamental supone una vulneración de la dignidad humana. Con la CEDAW se establece de forma explícita que cualquier discriminación hacia la mujer supone, por lo tanto, una vulneración de la dignidad humana. Al mismo tiempo, la Convención indica que esta discriminación dificulta, además, la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre, tanto en la vida política, social, económica y cultural de su país. Por lo tanto, la discriminación hacia la mujer ya se incorpora bajo una perspectiva transversal al apelar la propia CEDAW del 79, que se impide la participación de la mujer en todas las esferas de la vida, ya sea la vida política, social, económica y cultural de su país.
Como vemos, es interesante recalcar que la CEDAW se centra en el término discriminación y no en el término violencia. Esto va a ser muy interesante. De esta forma, la Convención define la expresión discriminación contra la mujer y no violencia contra la mujer. Y además la define sin nombrar la nomenclatura género, sino sexo, y relacionando esa discriminación con la finalidad de menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer. Es decir, el artículo 1 de la Convención dice: a los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Por lo tanto, la CEDAW nace focalizándose en la problemática que sufre la mujer, pero no hablando de violencia, sino de discriminación, y aún sin incorporar la nomenclatura de género, sino hablando de una discriminación basada en el sexo. En toda la Convención no aparecen las palabras, como estamos diciendo, de violencia o género, pero tampoco machismo o machista. Sí que aparecen por contra discriminación, discriminaciones, sexo, sexos, mujer, mujeres y hombres o hombre. Esto es interesante porque también es cierto que a veces habla de mujeres en plural o de hombres en plural. Más adelante veremos cómo los textos más presentes tienden a hablar más en plural que en singular. También hay que decir que en la CEDAW en ningún momento aparece, por ejemplo, las palabras acoso o hostigamiento. Bien, posteriormente, con las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, como hemos indicado antes, se dan pasos cualitativos en avanzar respecto al texto original del Comité. Concretamente, con la recomendación 12 de 1989 aparece por primera vez el concepto ya de violencia contra la mujer. Pero será la recomendación número 19 quien, de forma mucho más amplia, llamándose también esta recomendación bajo el nombre de la violencia contra la mujer, se amplíe de forma mucho más amplia el texto de la CEDAW. Con la recomendación 19 se da un giro explícito al hablar de violencia, cuando se interpreta que el artículo 1 de la CEDAW define la discriminación contra la mujer y la recomendación 19 indica que esa definición de la Convención incluye la violencia basada en el sexo. En la recomendación 12, como he indicado antes, ya se introducía los conceptos violencia contra la mujer, pero es en la recomendación 19 cuando, además de incorporarse otra vez el concepto violencia contra la mujer, se apela directamente a la CEDAW y se indica que cuando la CEDAW habla de discriminación, también se debe interpretar que queda incluida la palabra violencia. En la recomendación 12 también se introducen términos importantes como violencia sexual, acoso sexual en el lugar de trabajo o la palabra agresiones. De igual forma, el punto 8 de la recomendación 19, que posteriormente se desarrolla en el punto 9 de la misma recomendación,
indica que la Convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades públicas. Eso será muy interesante porque empieza a asumirse esa responsabilidad pública por parte de los estados de garantizar de forma efectiva que no exista violencia contra la mujer. Y se rompe también en cierta forma la esfera de lo privado respecto a lo público. La violencia que sufre la mujer ya no es una problemática íntima o privada, sino adquiere una concepción pública. Con la recomendación 19, que la recomendación del 19 es de 1992, se introduce también el término hostigamiento sexual, dando una definición enmarcada en el contexto laboral y relacionada con el artículo 11 de la Convención relacionada con el artículo 11 de la CEDAW acerca del empleo. Por lo tanto, la CEDAW sí que es cierto que hablaba de discriminaciones en el entorno laboral, pero será con la recomendación 19 quien incluye ya palabras como hostigamiento sexual. De igual forma, si bien en la CEDAW se tratan los estereotipos y prejuicios en el artículo 5, es con la recomendación 19 donde se habla de la importancia de los medios de comunicación, en concreto relacionándolos con el respeto hacia la mujer en una doble vertiente. En primer lugar, porque los propios medios de comunicación deben garantizar el respeto a la mujer. Pero en segundo lugar, también se indica que los propios medios deben garantizar la promoción del respeto de la mujer. Con la recomendación 19, además, se introduce un concepto importante que será la violencia en el hogar. Posteriormente, en la recomendación 21, se va a tratar única y exclusivamente el matrimonio y las relaciones familiares, pero será ya con la del 19, la de 1992, cuando se incorpore el concepto violencia en el hogar. Por otra parte, si tenemos en cuenta todas las recomendaciones del comité, es interesante indicar que se introduce el término género, pero no el de violencia de género. Por ello que es importante hablar de este concepto de violencia en el hogar. Es curioso porque, aunque no aparece el término violencia de género en las recomendaciones del comité, sin embargo sí que aparece el concepto violencia basada en el género. Así pues, vemos como, si bien es cierto, con la recomendación del 19 se hablaba de, y con la propia CEDAW, ¿no?, de la CEDAW discriminación, y luego con la recomendación del 19 ya violencia, basada en el sexo, sí que posteriormente se va introduciendo ya el concepto de violencia basada en el género. Pero un apunte. Violencia basada en el género se introduce tan solo cuando llegamos a 1999, es decir, con la última recomendación, la recomendación número 24, sobre la mujer y la salud. Hasta entonces, el uso de la palabra género se utiliza tan solo cuando se trata de perspectiva de género introducida en el número anterior, en la recomendación 23 sobre vida política y pública, una recomendación que nació en 1997. Como vemos, continúan sin aparecer los términos machismo ni machista. Por otra parte, en la recomendación 19, como hemos dicho, se introduce el concepto violencia basada en el sexo y también el concepto violencia por razones de sexo. En la recomendación 21 sobre matrimonio y relaciones familiares, cuando se alude a tener en especial consideración la recomendación
19 acerca de violencia contra la mujer, se introduce nuevamente el concepto violencia por razón de sexo. Por último, indicar que con la recomendación 19 se indica que los Estados partes deben informar sobre todas las formas de violencia contra la mujer. Posteriormente a estas recomendaciones, lo que han ido surgiendo son informes sombra. El último que tenemos en España es el informe sombra de la CEDAW, el informe del 2014, que lo que estudia es cómo se ha venido aplicando desde el 2008 al 2013 la CEDAW en España. En este informe sombra de la CEDAW del 2014 vemos cómo ya se habla de mujeres en plural y no de mujer, incorporando por tanto esas nuevas perspectivas feministas que hablan pues, de que mujeres hay de muchos tipos y que por lo tanto lo procedente es hablar de mujer en plural, igual que feminismos también hay de muchos tipos, es más interesante hablar de feminismos en plural. Y en cuanto a violencia de género, el informe sombra trata, y por ello también es interesante, los problemas a la hora de denunciar la violencia de género, poniendo especial interés en esos problemas a la hora de denunciar la relación que existe con los estereotipos de género asociados a la violencia contra las mujeres. Por otra parte, con la recomendación 19 que estábamos viendo del comité, hemos indicado que se introduce por primera vez la importancia de los medios de comunicación. Pero será ahora, con el informe sombra de la CEDAW, cuando se da un paso más allá, introduciendo el concepto de hipersexualización y visibilizando la preocupación sobre cómo los anuncios de moda infantil hipersexualizan los cuerpos de mujeres, lo cual debe ser relacionado con la cosificación y la violencia que también existe sobre la mujer para que sea un tipo en concreto de mujer. Y de ahí la importancia, como decíamos, de hablar de mujeres en plural. El informe sombra de la CEDAW también comenta cómo los observatorios de publicidad y de contenidos que se han ido creando en los últimos años en España, sin embargo, no sancionan los casos de sexismo y por lo tanto eso impide avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. En las recomendaciones del comité no se trataba en ningún momento los derechos sexuales, hablando explícitamente de derechos sexuales. Sí que es cierto que, por ejemplo, en la recomendación 14, se trata la circuncisión femenina, en la recomendación 15 se habla sobre SIDA, o en la recomendación 24 se habla sobre salud sexual, pero en las recomendaciones no se apela explícitamente a los derechos sexuales. Con el informe sombra ya sí que se habla de derechos sexuales tal cual. Hay cierta tendencia cuando se habla de derechos sexuales a relacionarlos con los derechos reproductivos, pero el último informe sombra, que es en el que nos estamos focalizando, del 2014, es interesante que los derechos sexuales además se relacionan con la educación sexual, la sensibilización de la población y el empoderamiento de las mujeres, avanzando así hacia un concepto de derecho sexual
interpretado no únicamente en cuanto a la perspectiva de poder ser madres o no, sino en cuanto a la perspectiva de la garantía de poder disfrutar de nuestra propia sexualidad sin ningún tipo de violencia. Y por lo tanto también es algo a destacar en el informe Sombra de la CEDAW del 2014 como un paso más allá respecto a las recomendaciones del comité. El informe Sombra de la CEDAW, por lo tanto, da unos pasos interesantes en cuanto a incorporar ya el nombre de hipersexualización de los cuerpos y denunciar que mecanismos como los observatorios de publicidad no están siendo eficaces, y además en cuanto a avanzar a la inclusión del concepto de derecho sexual relacionando con el empoderamiento de las mujeres. Bien, posteriormente nos encontramos en el año 93, el informe Sombra que estábamos hablando era del 2014, pero lo he puesto a continuación porque estábamos hablando de la CEDAW. Pero si seguimos un poco el orden cronológico, posteriormente vendrían un texto importante después de la CEDAW, si bien es cierto que luego se desarrolló con recomendaciones y con los informes Sombra, vendría a ser la declaración de 1993 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Y es interesante porque esta declaración ya recoge en su propio título la palabra violencia. Vemos en la CEDAW discriminación y luego ya en la declaración de la ONU del 93 ya la palabra violencia. Y por el camino, pues esos pasos que han ido dando las recomendaciones, porque justamente la recomendación 12, pues que introducía la palabra violencia, es justo anterior a la declaración de la ONU del 93, por lo tanto vemos cómo esas recomendaciones sí que ayudaron a avanzar, ¿no? Pero ya sí que será la declaración del 93 la que ya sí, como declaración propiamente, incluye la palabra violencia contra la mujer. Según el artículo 1 de esta declaración, la violencia contra la mujer se trata de todo acto de violencia basado en el género. Así pues, con esta declaración además se incorpora la nomenclatura de género y de violencia basada en el género. Y además indica que será una violencia basada en el género que tenga como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. La propia declaración muestra también el origen de esa violencia, al indicar que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer. Por lo tanto, además lo relaciona ya con las relaciones de poder históricamente desiguales, quedando de una forma muy explícita como no solamente la mujer es el sexo violentado, sino que además indica de forma explícita que ha habido una dominación del hombre sobre la mujer. La declaración también indica que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Así pues, podemos decir que la violencia contra las mujeres que define las Naciones Unidas en el paso que da en esta nueva declaración está ya fundamentada en un concepto de patriarcado y en el de violencia de género.
dando un paso ya a los textos europeos, empezamos a encontrarnos con textos europeos que también empiezan a, en cierta forma, ir focalizándose en la violencia que sufren las mujeres. De esta forma, en el 97 nace la resolución del Parlamento Europeo sobre tolerancia cero, que recogió la violencia contra las mujeres, indicando que la violencia contra las mujeres, y como vemos ya habla de mujeres en plural también, está sin duda vinculada al desequilibrio en las relaciones de poder entre los sexos en los ámbitos social, económico, religioso y político, pese a las legislaciones nacionales e internacionales a favor de la igualdad. Por lo tanto, en esta resolución del 97 vuelve a estar presente, si bien es cierto que no utilizando la palabra patriarcado, sí que ya deja claro que lo que existe es un sistema anclado tanto en lo social como en lo económico, como en lo religioso, como en lo político, de desequilibrio de poder. Pero no será hasta el año 2004, que es el mismo año en el que a nivel estatal nace nuestra ley de medidas integrales contra la violencia de género, cuando el Parlamento Europeo no nazca una resolución específica que hable de violencia contra las mujeres. Será la resolución del Parlamento Europeo sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones. En esta resolución se habla de violencia ejercida contra las mujeres, pero también se introduce el concepto de violencia doméstica y al mismo tiempo el concepto mujeres víctimas de la violencia de género. Como habíamos visto en las recomendaciones del comité, se había introducido ya el concepto de violencia en el hogar, pues en el ámbito europeo en el 2004 se incorporará el concepto de violencia doméstica y mujeres víctimas de violencia de género. Esta resolución nos es de especial importancia porque introduce además la violencia sexual dentro del matrimonio, indicando lo siguiente. Se insta a los Estados miembros a que adopten las medidas apropiadas en relación con la violencia contra las mujeres en sus respectivas legislaciones nacionales, en particular a que reconozca la violencia sexual dentro del matrimonio como delito y penalice la violación dentro del matrimonio. Muchas veces se trata de un tipo de violencia que sufren las mujeres invisibilizada. Se focalizan más pues, en los daños físicos o psicológicos, pero se obvia a veces hablar de la violencia sexual. Por lo que será interesante que con la resolución del 2004 se incorpore de forma específica el reconocimiento de que existe violencia sexual y además dentro del matrimonio. Posteriormente tendremos la la resolución del Parlamento Europeo de 26 de noviembre de 2009 sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. A ver, un segundito, que la busque, que la tengo aquí impresa. Creo que hay un pequeño error en mi PowerPoint porque he puesto dos veces
la resolución del 2009, pero vale, perfecto. Bien, como indicaba, posteriormente nos encontramos con la resolución del Parlamento Europeo del 2009, donde se hablaba sobre eliminación de la violencia contra la mujer. En esta resolución se habla de violencia contra la mujer, si bien en el articulado de la recomendación se habla de mujeres en plural. También incluye los términos de mujeres víctimas de la violencia doméstica, pero cuando trata el número de asesinatos menciona mujeres víctimas de la violencia de género. Por lo tanto, vemos que como que conviven tanto los conceptos de violencia doméstica como de violencia de género. Hay partes del articulado de esta resolución donde se usa el término violencia de género y llama de especial forma el punto V8 de la recomendación cuando se habla de violencia de género y violencia contra las mujeres. En la misma frase se utilizan los dos conceptos de forma conjunta, de tal forma que se interpreta que cuando se habla de violencia de género se está hablando de los asesinatos en contextos afectivos sexuales, es decir, asesinatos de pareja, mientras que cuando se habla de violencia contra las mujeres es de forma pues, más amplia en cuanto al ámbito. También es interesante esta resolución porque introduce los términos dimensión de género de las violaciones de los derechos humanos y dimensión de género en las evaluaciones. Es decir, en la evolución que estamos viendo empezaron a haber, digamos, textos genéricos respecto a derechos humanos que incorporaban el motivo de sexo como un posible elemento de discriminación o de violencia. Posteriormente se constituyeron ya textos o normativas que enfatizaban o se focalizaban ya en la violencia concreta que sufría la mujer. Y esta resolución del Parlamento Europeo del 2009 es interesante porque, si bien es cierto que se focaliza en la violencia que sufren las mujeres en concreto, también es cierto que, sin embargo, indica la necesidad de integrar la perspectiva de género o como dice la resolución, dimensión de género en las evaluaciones y en las violaciones de los derechos humanos. Es decir, que independientemente de la violación de derecho humano que nos encontremos delante, será necesario analizar si existe un impacto de género en esa violación del derecho humano, por lo que vuelve a ampliarse, se da un tercer paso muy interesante. Esta resolución da un paso más allá respecto a la resolución del 2004 al hablar además no solamente de violencia sexual dentro del matrimonio, sino que además ahora incluye en el punto 25 que se deben tipificar como delitos la violencia sexual en la pareja, en particular la violencia conyugal, y deja de hablar sobre matrimonio para hablar de violencia sexual en la pareja, lo cual también es un punto interesante porque bueno, se establece la distinción entre matrimonio y pues, relaciones que no han pasado por el trámite de casarse. Posteriormente nos encontraremos con la resolución del Parlamento Europeo de 2014, que en el PowerPoint está mal escrito, que es lo que estaba buscando antes. Y la nueva resolución que estoy indicando es la que lleva por título Resolución del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 2014
con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Como vemos en el 2014, incluso ya dentro del propio título de la resolución, se establece el nombre mujeres en plural. En la definición con la que se inicia en la definición que incluye esta resolución del 2009, nos encontramos conceptos tanto como de violencia de género, como de mujeres víctimas de la violencia de género, como violencia contra las mujeres, como violencia doméstica, como violencia infligida a las mujeres. Pero continúa sin aparecer violencia machista o machismo, etc. Sí que es cierto que en el punto Z de la resolución es novedoso que se incluye el término violencia masculina y además se incorpora también el concepto de feminicidio, que es un concepto que sí que ha sido más desarrollado en los textos latinoamericanos, pero que a nivel europeo, con esta resolución es la primera vez que se menciona. Concretamente indica, considerando que la violencia contra las mujeres puede dejar profundas secuelas físicas y psicológicas, dañar el estado general de la salud de las mujeres y las niñas, incluida su salud reproductiva y sexual, y en algunos casos provocar la muerte, también llamada feminicidio. Por lo tanto, relaciona directamente la muerte de las mujeres a causa de la violencia que sufren las propias mujeres con el concepto de feminicidio. Si bien es cierto que esto es interesante y que es un paso dado más allá, es preocupante, sin embargo, el punto I, donde se indica que la violencia de género es infligida más frecuentemente por hombres contra mujeres y niñas. Y esto es un tanto interesante de analizar porque al incluir la palabra más frecuentemente se está dando a entender que el concepto de violencia de género, aunque sea de forma poco habitual, también puede estar llevada a cabo por parte de mujeres frente a los hombres, cuando realmente a nivel nacional al menos ha quedado muy claro que el concepto de mujer violentando a un hombre existe, ni muchísimo menos en la misma cantidad que a la inversa, pero que eso corresponde a un concepto de violencia doméstica y que la violencia de género, justamente por nacer de una desigualdad en las relaciones de poder, como bien habían venido recogiendo en las normativas y hemos visto, se debe aplicar única y exclusivamente a hombres respecto a mujeres. Sin embargo, el punto I de la resolución del 2014, como vemos, habla de que la violencia de género es infligida más frecuentemente por hombres contra mujeres y niñas, de tal forma que podrían llegar a haber interpretaciones de que la violencia de género puede ser también de mujeres respecto a hombres. En el apartado AA se introduce que las mujeres pueden ser más vulnerables a discriminaciones múltiples, de tal forma que además se incluyen las dobles discriminaciones. De hecho, se incluye el factor de identidad de género junto a otros como raza, etnia, religión, estado civil, discapacidad, edad, etc. La resolución del 2014 es importante al tratar no solamente los medios de comunicación, sino que además
nombra medios sociales y dedica todo un punto a las redes sociales, tratando las redes sociales por primera vez y además relacionándolo con el aumento del acoso, especialmente en adolescentes. Por lo tanto, con la resolución del 2014 sí que es cierto que hay un paso importante de relacionar medios de comunicación con lo social y por lo tanto con las construcciones sociales y además con la violencia que más está aumentando en los adolescentes como es el acoso. De hecho, a continuación de este precepto, el siguiente apartado continúa enfatizando en las jóvenes, siéndonos de especial interés por el traslado de responsabilidad sobre las jóvenes a través de la culpabilidad y la estigmatización. Es decir, la la resolución indica, considerando las persistentes actitudes sexistas entre la generación joven en cuanto a roles en función del sexo, que las mujeres jóvenes que son víctimas de violencia siguen siendo culpadas y estigmatizadas por sus compañeras y por el resto de la sociedad. Es decir, no solamente da un paso en pasar de nombrar los medios de comunicación relacionándolos con lo social y con el aumento de la violencia y especialmente del acoso sobre las mujeres jóvenes, sino que además enfatiza que en esas dinámicas de violencia, además las mujeres siguen siendo culpabilizadas y estigmatizadas incluso por sus propias compañeras. Y esto también es muy interesante. Yo recuerdo, por ejemplo, las últimas campañas sobre prevención de violencia de género por parte del gobierno del Estado, donde se lanzan mensajes sobre la mujer de denuncia, pero de esa forma se está responsabilizando a la mujer de su propia supervivencia. En este caso, incluso las jóvenes se les está responsabilizando de la propia violencia que es ejercida sobre ellas cuando se las culpabiliza y cuando se las estigmatiza atendiendo a una serie de errores. Por último, se introduce además el concepto de objetos sexuales, relacionándolo nuevamente con las mujeres jóvenes, cuando la resolución indica que se debe considerar la importancia de intensificar las acciones contra la industria que considera a las chicas jóvenes y a las mujeres como objetos sexuales. Bien, en definitiva, podríamos indicar, bueno, me gustaría traer a colación un par de frases interesantes del movimiento feminista, como la que es que lo que no se nombra no existe, y ahí lo importante que fue dar un paso a crear normativas concretas acerca de la violencia sufrida por las mujeres. Y también me gustaría traer a colación la frase de Celia Amorós que dice conceptualizar es politizar. Se necesita además no solamente dar un paso en la creación de normativas específicas acerca de la violencia que sufrimos las mujeres, porque es una violencia específica, sino que además es necesario que en esos textos legales se conceptualicen, se vayan avanzando en conceptos que sean lo más justos posible con la realidad que vivimos las mujeres. Como vemos, empezamos con unos textos genéricos, si bien es cierto que iban incorporando el elemento de sexo como elemento que podía producir discriminaciones, para posteriormente ir creando normativas específicas. Unas normas específicas que empezaron hablando a nivel internacional de discriminación, para posteriormente hablar ya de violencia, para posteriormente en un tercer paso no solamente hablar de violencia, sino de hablar de la estructura patriarcal, no quizás con estos mismos términos, pero sí hablando de
relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres en ámbitos social, laboral, político, cultural, etcétera. Algunas de ellas incluso hablando concretamente de la dominación del hombre respecto a la mujer. Y sí que es cierto que posteriormente a todo esto, los textos legales han empezado a incluir a veces violencia basada en el sexo, otras violencia basada en el género, y han empezado también a convivir los términos de violencia doméstica con los términos de violencia de género. Hasta en el contexto europeo, en la resolución del 2014, incluirse, si bien de forma tímida, el concepto de feminicidio. Por contra, sin embargo, parece que el concepto de violencia de género ha sufrido como cierta evolución desde mi perspectiva, que podríamos cuestionarnos sobre abrir la puerta a que también las mujeres puedan ser las ejecutoras de esa violencia de género respecto a los hombres, cuando sin embargo estábamos indicando desde los inicios de que las mujeres, la violencia específica sobre ellas nacen de unas desigualdades de poder y de un patriarcado. Sí que es cierto que también cabe decir que las últimas normativas han ido enfatizando cada vez más la problemática que contraen los roles sociales, hipersexualizando o estereotipando a la mujer de tal forma que está aumentando mucho la violencia en las adolescentes, que además se sienten culpables de esos ciclos de violencia. En un principio, estas serían las primeras conclusiones o pinceladas que yo sacaría de la evolución del concepto de violencia machista, que realmente, como veis, legalmente el concepto en sí de violencia machista aún no aparece, por lo que os invito a llevar a cabo pues, las conclusiones que vosotras también veáis, cómo podríamos, por ejemplo, también tener en mente como conclusión de que en las calles a veces se va por un paso adelante respecto a las leyes y ya se está hablando de violencia machista, focalizando el origen de la violencia sin ningún pudor en el machismo y dejando atrás, pues por ejemplo, hablar, como veníamos diciendo, de relaciones desigualdades de poder, eso tiene un nombre, es machismo. Por lo tanto, podríamos hablar de cómo en las calles se está focalizando el problema de una forma mucho más adelantada que la legislación. Y bien, he dejado sin explicar el convenio de Estambul porque me gustaría que fuese lo que vosotras hicieseis como actividad. Y pues a continuación, el convenio de Estambul, que si tecleáis en el Google convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, es cierto que la resolución del 2014 es más reciente que la del convenio de Estambul, pero el convenio de Estambul es un convenio que se está utilizando mucho para las propuestas que se están llevando en los parlamentos. Por lo tanto, me gustaría poneros como actividades, más allá de las propias conclusiones que vosotras podéis llegar a través de pues, esto que os he ido explicando y también si queréis vosotras mismas leyendo las resoluciones y recomendaciones que os he ido escribiendo, pues más allá de esas conclusiones, me gustaría que leyeseis el convenio de Estambul, que es cortito, y que indicaseis
cómo evoluciona la normativa a través del texto del convenio de Estambul, si veis que a lo mejor no evoluciona o no evoluciona tanto. Como veis, el propio título ya lleva como nombre tanto la violencia contra las mujeres como la violencia doméstica. Y en segundo lugar, una segunda actividad sería escoger alguna de las normativas autonómicas del Estado español en violencia machista. Por ejemplo, la de la Comunidad Valenciana es del año 2012. Podéis buscar la de vuestra propia normativa autonómica y comparar vuestra normativa autonómica con el Convenio de Estambul, o si queréis también con la resolución del 2014 del Parlamento Europeo. Que vosotras pues indiquéis qué avances y retrocesos consideráis que hay en vuestra normativa autonómica, que seguramente ya avanzo que no creo que sea anterior a la del Convenio de Estambul, pero eh, bien, si os apetece entonces ver eh, cómo vuestra eh, normativa autonómica podría avanzar, o como creéis que no, que a lo mejor vuestra normativa autonómica está mejor que el propio convenio de Estambul, porque veis algunos errores en el convenio de Estambul, como vosotras decidáis. A ver esto. Bien, entonces espero vuestras conclusiones en cuanto a cómo creéis que se avanza o no se avanza con el convenio de Estambul, y si queréis comparar vuestro convenio de Estambul con, vuestra normativa autonómica con el convenio de Estambul o con la última resolución del Parlamento Europeo del 2014. Bueno, espero que os haya servido y espero en la próxima vez poder pues daros bueno, tener una webcam para que esto sea un poquito más ameno, pero bueno, espero que os haya servido este audio. Muchas gracias por vuestra atención.